Laboratorio número 3, audio. Análisis y diseños de circuitos analógicos 2. En el laboratorio lo que voy a hacer es analizar y caracterizar el micrófono Electric, y se usará distintos transductores de sonido a tensión, donde se acondicionará la señal de salida según la naturaleza. En este caso voy a realizar todas las mediciones con este micrófono, que fue el que compré. Acá en la parte metálica dice nada más que 2 letras, SG, y ninguna otra descripción, pero en la boleta de compra decía que era el ESM 60 watts menos 64 dB. Bueno, de todos modos acá yo tengo otros micrófonos más que tienen una descripción más específica, este CZ034, y del cual sí encontré la hoja de datos, y bueno, busqué cuál era la impedancia de entrada y de salida de ese micrófono. Bueno, el porqué tiene impedancia de entrada y de salida del micrófono es porque adentro tiene un JFET, y la impedancia de entrada es de 25 megaohms y la de salida es de 700 ohms. Porque el micrófono, el tipo de micrófono está basado en un condensador. O sea, la existencia de carga electrostática desde su fabricación hace que no sea necesario el uso de alimentación para el funcionamiento, pero sí se requiere esta alimentación para proporcionar energía al preamplificador. Realmente el micrófono se lo puede describir de esta manera. Tenemos una cubierta metálica que va a proteger y aislar, una arandela aislante, después tenemos una estructura de plástico, el material eléctrico es el dieléctrico de cargas fijas, una placa metálica, un JFET, que para uno de los micrófonos que tengo es el FET, es el 25K596, perdón. Y bueno, y después tenemos un circuitito impreso acá para sacar los dos pines. Que bueno, esto sería, si este es el positivo, sería el drain, y este sería el source, por ejemplo. Y acá tenés el gate. Bueno, sabiendo que adentro de la capsulita donde está del micrófono en sí, tenemos un JFET, bueno, hice estas curvas para recordar el funcionamiento del JFET, donde tenemos una zona de corte, una zona ómnica y una zona de saturación. Y acá tenemos la curva de transferencia. Bien, para polarizar el JFET, acá tenemos una BGG, una tensión BDS y una corriente de drain. Ahora bien, en los circuitos que tengo que armar, tengo la etapa antes de lo que sería el amplificador operacional que voy a poner acá. Tenemos una tensión con una resistencia y lo que sería la cápsula del micrófono, ¿no? Bien, la cápsula del micrófono, tenemos esa placa metálica que yo decía, tenés un capacitor y el JFET. Bueno, entonces, si yo planteo acá las ecuaciones, voy a tener BCC menos I de drain por R1 menos BDS, y BDS es BCC menos ID por R1. Bueno, esto no es más que fijarse que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, si la R1 es baja, entonces la BDS va a aumentar y voy a estar en alguno de estos puntos en la zona de saturación. Bien, es decir, que si yo mantengo fija la BCC, la ganancia va a ser proporcional a la resistencia esta que yo tenga. Ahora, pero si aumento la resistencia, la BDS va a ser más chiquita y voy a correr riesgo de que se me venga para este lado. Así que bueno, tengo que fijarme a ver qué valores tengo que poner. Bien, el circuito que tengo acá es el siguiente, donde tengo conectado el micrófono con la resistencia de polarización R1 y el capacitor C2 de desacople. Después voy a
estimular el micrófono con distintos sonidos de 1 kHz, de 440 Hz, un swap de 100 a 10 kHz y de 20 a 10 kHz. Bien, y voy a medir que tengo acá la salida. La de alimentación va a ser de 10 voltios. Y bueno, y los valores de las resistencias para esta configuración son la R2 de 100K, de 1K, la R3 y la R4 de 39. Bien, con estos valores puedo determinar la ganancia, que es 1 más R4 sobre R3, que te da 40. Bien. La topología o el tipo de realimentación que es un POSI. Tenemos un paralelo a la salida y un serie a la entrada. Luego de hacer las correspondientes mediciones, voy a cambiar el valor de la R1, voy a cambiar la resistencia. Primero lo voy a hacer con una resistencia de 10K y después voy a cambiarla a una resistencia de 1K. Y voy a ver qué sucede, ¿no? Bien, con el circuito armado entonces voy a medir la salida del amplificador y también voy a medir la tensión en este nodo acá, a la salida del micrófono. Bien, ahí tengo todo conectado y ahí me está captando el micrófono. Y voy a reproducir un sonido de 1 kHz y lo voy a... Bueno, en color azul tengo la salida del amplificador. Tengo una escala de 100 mV, tengo 100, 200 y tengo 300, 310 mV porque tengo acá unos picos. Acá el instrumento me dice 316, pero sí, andan eso, en 300 mV. Ahora, el canal 2, que tengo conectado en este nodo de acá, tengo 110.8 mV. Tengo una escala de 50 mV, tengo 50, 100, 110 mV, 100 mV. Voy a hacer las mediciones también para los 440 Hz y las otras dos del swap de 100 Hz a 10 kHz y de 20 Hz a 10 kHz y voy a anotar los valores. Bien, tomé todos los valores necesarios para después seguir los cálculos y volcarlos en el informe. Ahora lo que voy a hacer, antes de cambiar la resistencia de polarización, la R1 que me pide que la cambie a 1K, que vendría a ser esta, que es de 10K, la voy a cambiar a 1K. Antes que eso voy a tomar distintas mediciones para ver qué es lo que cambia. En principio voy a medir BDS y alguna otra cosa. Entre la pata del capacitor, que es la misma que el nodo que está conectado a la resistencia de polarización, y tierra, tengo 7 voltios. Bien. Bueno, ahí cambié la resistencia. Cambié la resistencia de 10K por una de 1K. Ahí voy a medir. Lo que espero obtener es que aumente la BDS. A ver si es cierto. Sí, está en 9,51, 9,52. Bueno, también para este valor de resistencia voy a medir
con distintos audios que obtengo a la salida. Pero lo que puedo observar es que lo que muestran las curvas en realidad, porque si la resistencia es alta, por ejemplo la de 10K, lo que veo que el valor de BDS es más chico, es de 7 voltios, y para el valor de la resistencia de polarización de 1K, el BDS es más grande. Lo que voy a obtener es que si la R es alta, la BDS va a ser más chiquitita y va a saturar mucho antes. Y con la BDS grande va a saturar en este rango, ¿no? Mucho después. Con el valor de la resistencia de polarización de 1K, de 1 kilo ohm, la tensión en este punto, la tensión que sale del micrófono, la señal que sale del micrófono, es más chica con la resistencia de un kilo ohm. Y por ejemplo, con el tono de 440 Hz tenemos acá 11,48 mV, y con la resistencia de 10K tengo 67 en este punto, en este nodo. Bien, en el informe voy a poner la conclusión de qué sucede al cambiar la R1 de valor de 1K a 10K. Bueno, entonces esta era la configuración POSI. Ahora tengo que armar el circuito de esta forma, con en la pata más una resistencia R6 de 100K y en realimentación en la salida con la pata menos una resistencia R8 de 10K. Y bueno, y después la etapa de polarización del micrófono es la misma. El valor del capacitor es de 2,2 nanofaradio y bueno, la ganancia del circuito se puede considerar que directamente la resistencia es de 10. Ahora, si hago un análisis en pequeña señal, sabiendo que el modelo de pequeña señal del JFET esta fuente de tensión te quedaría tierra y va a quedar el paralelo de la R1 con la impedancia de salida de este JFET. Es decir, que tengo en el modelo de pequeña señal de JFET, me va a quedar la impedancia de salida del JFET, los 700 ohms. En paralelo con la R1 te queda 411 ohms para el caso de que la R1 sea 1K. Para el caso de que sea 10K, 664 ohms. Entonces podría decir que acá tengo como un equivalente y te quedaría ese RP. Entonces la ganancia sería la RF sobre esa RP. Por ejemplo, en el caso de que sea 1K, te quedaría 24. Pero bueno, eso haciendo el análisis de pequeña señal, ¿no? Bien, acercando un poco el audio que está captando el micrófono, volví a medir y claro, estoy obteniendo la salida 384,12 mV con la señal de 1 kHz. Acá no se estaba midiendo mal. Bueno, en fin, la nueva medida es esta. Y de todos modos en el informe la voy a agregar. Al igual que el otro circuito, voy a tomar las distintas medidas voy a medir acá la salida del amplificador que voy a obtener con los distintos audios que tengo de 1 kilo y de 440 Hz. Y también después voy a cambiar la resistencia de polarización esta. Bueno, para la resistencia de 10K me dio 1,98 mV la salida y la resistencia de 1K 1 mV. Bueno, para el ejercicio número 3 tengo que usar un amplificador de audio. Para este caso elegí el LM386 y voy a utilizar como entrada la salida de auricular del celular, donde voy a inyectar una señal de audio al amplificador por la pata más. Bien, y voy a ver qué obtengo.
voy a medir la entrada acá de audio y también voy a medir acá la salida. Bueno, aquí está el circuito montado sobre la protoboard, el amplificador. La entrada de audio es la computadora y en el canal 1 del osciloscopio tengo conectada la salida y en el canal 2 tengo conectada la entrada de audio. Voy a probar la señal de 1 kHz para determinar la ganancia del circuito. Para el volumen ese está saturando, así que voy a bajar un poco el volumen hasta que la señal azul, ahí está. Bien, según la hoja de datos del LM386, donde acá está el esquemático, entre la pata 1 y 8 tenemos el control de ganancia. Entonces, agregando un capacitor entre la pata 1 y 8, hacemos que el operacional gane más. Es decir, que si yo no pusiera ningún capacitor entre el pin 1 y 8, tengo directamente esa resistencia de 1,35K, que establece la ganancia en 26 dB. Ahora, si se coloca el capacitor entre el pin 1 y 8, como hice yo acá, sin pasar por la resistencia de 1,35K, la ganancia aumentará a 46 dB. Ahora, si yo también le agrego al capacitor una resistencia, puedo establecer cualquier valor entre 20 y 200 de ganancia. Entonces, el control de ganancia se puede realizar acoplando al estar acoplado capacitivamente. En la hoja de datos también dice que si pongo otro capacitor entre el pin 1 y 5, puedo tener un control de los agudos. Pero bueno, eso no se lo puse. Ahora lo voy a probar con un tema de audio, con una canción, para ver cómo suena. Bueno, ahora voy a sacar la entrada esta de audio y voy a conectar el generador de funciones. Y me voy a fijar a ver cuánto gana con y sin el capacitor, para obtener algunos valores. Tengo conectado el generador de funciones con 878 Hz y una amplitud de 0,05 de 0,5. Bien, voltios. La señal de salida es esa. Bueno, y acá le desconecté el parlante para que no sea molesto, pero está andando bien. Así que si yo le aumento la amplitud de la señal, bueno, se va a recortar por la limitación del headroom del amplificador. Ahí tenemos 10 voltios y claro, está recortando ahí arriba. O sea, como el trigger, ahí está. Ok,
Ahora bajo la amplitud de la señal, un poquito la escala, y tenemos 9 voltios a la salida y en la entrada 574 milivolts. Al circuito ahora le agrego el capacitor entre el pin 8 y 1. Bueno, va a pasar lo mismo, está recortando porque la entrada es muy grande, voy a tener que atenuarla. Y tengo bastante ruido. Bien, para el último circuito, entonces, la ganancia da 16 y con el capacitor puesto entre el pin 1 y 8, con el control de ganancia, 23,42.